Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más, por darnos la oportunidad de concluir este estudio, Señor. Hoy empezamos la última clase de este seminario básico, Señor, al que tú has titulado Dos maneras de vivir. Ayúdanos a entender profundamente, Señor, cada tema que vamos a ver el día de hoy, y que se haga carne en nuestra carne cada uno de los temas anteriores, Padre. Dispón tú este tiempo, Señor. Dispón el corazón de cada uno de los que estamos aquí, presentes en físico, Señor, y de los que estén allá, Señor, a través del video, para tu gloria, Padre. Que hoy tu palabra, Señor, resuene en nuestros corazones, entendamos la hermosura de cada una de ellas, Señor, y podamos ir y llevar tu mensaje, Señor. Ir y predicar tu evangelio, Señor. Ir y hacer discípulos, tal y como nos has encomendado. Bendice tu palabra, Señor. Úsame esta noche, Señor, para tus propósitos, y que nos haya usado por alguien más, Señor, que no seas tú. Nos ponemos en tus santas manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Efectivamente, la clase pasada se trató respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, demostrando su divinidad como tal. Un poco al margen, lo que comentábamos acerca de Esteban fue testigo de Cristo resucitado en los cielos, estando en los cielos, y no fue como cuando te mareas, ¿no? Que empiezas a tener alucinaciones. Cualquier incrédulo podría tomarse esa libertad y decir, vaya, después de una pedrada en la cabeza, ¿tú crees que no va a haber visiones? Pero Dios es soberano y Dios permitió precisamente para que Esteban orara por los perdidos que estaban allí, incluido a uno especial, a Saulo, quien tenía las ropas de Esteban a un lado, si no es que hasta en las manos, y viendo que había testigos de la veracidad de la resurrección de Cristo. Hacer a un lado la divinidad de Dios, disfrazando la palabra, y por alguna rareza, queriendo hacerse populares, algunos han hasta hecho videos diciendo que Dios no tiene el control de las cosas, que Dios no tiene ningún control sobre el pecado, casi. Es que la palabra control no es bíblica y por lo tanto Dios no tiene el control. Puede tener cualquier otra cosa menos el control. Y justamente allí, en la prácticamente lapidación de Esteban, Dios estaba presente. Estaba viendo cómo Esteban estaba siendo apedreado. A nuestro pastor durante la semana, prácticamente durante toda la semana, mucha gente lo ha estado buscando, diciéndole, ¿por qué tu iglesia y tú dicen que 2019 es el año de la persecución o el año de... ¿Cómo le puso el título? Ay, Dios mío, ya me estoy metiendo en problemas desde temprano. Está en Primera de Pedro. Palabras más, palabras menos. Es como si fuera el año de la persecución para los cristianos. Del padecimiento, perdón. Efectivamente. 2019, año del padecimiento,
Cuando muchas iglesias, año tras año, le quieren poner el año de la prosperidad, el año de la cosecha, el año de las bienaventuranzas, el año de todas las grandes bendiciones y el año de las promesas y etcétera, 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 y las declaraciones El año del perro, el año del proféticas. cochino. Sí, ya no cambia en nada el calendario chino con las profecías que se inventan los pseudoapóstoles, ¿no? Y a eso suena precisamente esta persona que hizo ese video en que Dios no tiene el control. Y definitivamente había mucha sabiduría en decir, a una persona como estas no se le contesta directamente en vías o en redes sociales, sino directamente en su publicación. Primera de Pedro 5:10, efectivamente. Directamente, prácticamente es como un cara a cara, entre comillas, ¿no? Y aún así, la palabra se vuelve una herejía en el momento en que la predicas mal. Yo invité a esta persona a decir, estudia a cada uno de los apóstoles de Jesucristo. No puedes hacer una enseñanza, no puedes hablar de Cristo, no puedes hablar de Dios en una forma tan blasfema, aún con buenas intenciones, porque el diablo lo hace así. El diablo, 5:10, el diablo predica y puede predicar muy bien. ¿Por qué? Porque se disfraza de ángel de luz. Pero si el objetivo es no glorificar a Dios, entonces es una herejía, es una apostasía. Esteban no estaba siendo apóstata en el momento previo a su muerte. Nadie que predique la palabra de Dios, y ese es un llamado para cada uno de nosotros, no solamente para el que está aquí al frente hablando, para cada uno de nosotros, los que estén en el video y los que estemos aquí sentados. Nuestra obligación es ir y predicar el Evangelio y predicarlo bien. Lo decíamos en clases pasadas de este curso. O no conoces completamente el Evangelio, o no lo vives y por lo tanto no lo entiendes. Mientras esas tres cosas no sucedan en tu vida, no estás apto. No es lo mismo haber sido un apóstol de Cristo que haber sido un discípulo de Cristo. Porque si esta persona u otras personas se pusieran a estudiar a Pedro, por lo menos, dirían, si lo negó 3 veces, no me digas que no habló mal de él. Era discípulo de Jesús. Y cuando fue hecho apóstol de Jesús, se enfrentó al Sanedrín completo. Nada que ver con ser aprendiz que con ser un apóstol de él. Ahora no estoy diciendo que nosotros seamos apóstoles de, sino que actuemos como tal, como predicadores de, como heraldos de Jesucristo. Y un heraldo no te cambia una letra, no te cambia una tilde, no te cambia una jota, no te cambia un acento, una coma. Porque tú estás llevando el mensaje de Dios de parte de Dios. Un heraldo lleva el mensaje del rey de parte del rey. Y lo transmite exactamente con la misma intensidad y con la misma fuerza como si estuviera hablando en ese momento el rey. La palabra de Dios es honorable, santa y respetuosa. Y respetuosa, no irrespetuosa. No podemos quitar, agregar, porque a nosotros nos conviene. Porque así suena bonito para el mensaje que yo quiero dar. No se trata de que se vea bonito y que tú crezcas en redes sociales. No, el mensaje es, te vas a ir al infierno si no reconoces a Cristo en tu vida y cambias tu forma de vivir. No puedes cambiarla tú, pero abre tu corazón. Suéltate
a sentirte totalmente humillado ante Cristo. Y entonces ven, deja que Dios haga lo suyo, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través del Padre, con todo lo que dio para nosotros. Todo un libro diciéndonos, cuidado, ya viene el día, ya viene el momento. Que no te suceda, que no seas uno de los perdidos. Si ya escuchaste de la palabra, si ya escuchaste del Evangelio, si ya te han hablado de la palabra, hoy vamos a ver que el aterrizaje concluye precisamente en el título del seminario. 2 maneras de vivir. Es muy difícil para nosotros, como creyentes, buscar que alguien se convierta. No es nuestra chamba, pero somos carne y pensamos mucho en, es que ya le he hablado tanto, ya le he dicho tanto, y no puede ser que su cabeza siga tan cerrada, que su corazón siga tan necio. Y sin embargo sucede. Y nosotros seguimos también aferrados. Es que no puede ser. No puede ser. O sea, yo creo que ahí lo dejo y a ver, que haga lo que quiera. Dios no es así. Ya no existirían Biblias. Ya no existirían cursos de hogar. Ya no existiría la iglesia. Está y estamos aquí por una razón. Alguien más necesita ser salvo. Uno más. Una más necesita ser llevada a la salvación. De lo contrario, Cristo ya estaría en medio de nosotros y ya habría impartido justicia y nos habría dicho cabritos. Pero es que yo sí creí, o sea, yo hasta me salí de una iglesia para entrar a la sana doctrina. Sí, pero no predicaste. Sí, pero no llevaste el Evangelio. Y eso, y quedarte donde estabas, es exactamente lo mismo. Ante Dios, de esa manera es. Ante Dios, de esa manera va a ser. No hemos aprendido este curso, ni todo lo demás que hemos aprendido paso a paso, día a día o semana a semana, para llegar a este punto y decir, pues sí, pero yo no, como que todavía no. Lo dijimos la clase pasada. Predicamos a un Dios vivo. Somos testigos de que Él está vivo. Y cada vez que alguien a quien le prediquemos rechace el Evangelio, nosotros deberíamos de sentirnos exactamente igual que Esteban, apedreados. Y nos es muy natural sentir y dolernos en la carne, por lo que acabamos de mencionar y por lo que hemos vivido. ¿Cómo es posible que digan que 2019 es lo mismo que decir Dios, pero al revés, y con D minúscula? Y tanto que se les ha predicado, y tanto que se les ha enseñado, y tanto que se les ha llevado el pan. Y como si fueran perros, lo vomitan. Y solamente vuelven a lamerlo. Y es bíblico eso. Ese es un gran problema para ellos, no para nosotros. Ese es un gran problema que puesto en las manos de Dios y puesto en las manos del Espíritu Santo, Él sabrá. No podemos ni siquiera atrevernos a decir, bueno, yo creo que ellos no son de los predestinados. No lo sabemos. Pero no dejemos de insistir, no dejemos de estar, no dejemos de hacer. Estas 5 clases pasadas que hemos visto se resumen, cada una la estuvimos viendo a manera de células. ¿Cuál fue la primera? Dios creó todo y es nuestro gobernante, por lo tanto es soberano. Creador y gobernante amoroso. Creador y gobernante amoroso. El sustento, Apocalipsis 4:11.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas, creadas. La clase número 2, el hombre pecó y se rebeló contra Dios. Ayer dábamos la clase de... La humanidad en rebelión. ¿Dio? No. ¿De ayer? Ah, de los atributos de Dios. Y profundizábamos un poco más todavía en la santidad de Dios, la hermosura de su santidad, que engloba todo lo que Él es y la manera en que exige que nosotros seamos santos, no de nombre, como algunas personas llevan ese nombre y que absurdamente son todo menos santos, sino santos de corazón, santos de espíritu. Que nuestro corazón sea conforme al de Dios. Y cuando te regresas a estudiar a David, entiendes que tienes que ser santo, con esa hermosura ante los ojos de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, rebeldes al fin, pero rebeldes hoy por hoy, no diciendo o sí reconociendo que la culpa original la tuvo nuestro padre y nuestra madre Adán y Eva, pero que por traer esa raíz nosotros sí podemos librarnos de ella, creyendo en Jesucristo actualmente, amando sus preceptos y obedeciéndolo como tal. Alcanzamos la santidad de esa manera, alcanzamos la perfección como la que originalmente fuimos hechos. En el camino nos rebelamos, nacimos rebeldes. En esta nuestra era nosotros nacimos rebeldes, mas no significa que no hayamos nacido perfectos. Dios hace que ganemos esa perfección. Por culpa de nuestra rebeldía, Dios tuvo que airarse con nosotros. Esa fue la tercera. ¿Sí? En la segunda, el hombre pecó y se rebeló contra Dios, quitó a Dios de ser el soberano para hacerse el hombre su propio dueño, entre comillas. Este estudio nos ha llevado a entender que no hay la manera de Dios, la manera del hombre, la manera del diablo. El que no es conmigo es contra mí. Todo se va a resumir a dos formas nada más: o a la manera de Dios o a la manera del hombre. Y la manera del hombre, dijimos previamente, es la manera del diablo. Romanos 3:10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se rebelaron. No hay quien entienda. Por esa rebelión, la clase 3, Dios nos maldijo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ningún hombre que no haya caminado con Dios, como vimos a Enoc y a Elías, fue librado de la muerte. Y ningún hombre a la fecha va a ser librado de vivir la muerte. Y no importa la forma. Esta persona en el video dice: ¿cómo crees que Dios va a estar cuando un hombre golpea a su mujer? ¿Cómo crees que Dios va a permitir que un hombre viole a un niño? ¿Cómo crees que Dios va a permitir las peores atrocidades y que Él esté ahí bajo control? Eso es absurdo. No, no es absurdo. De hecho, Dios ni siquiera hizo eso. Dios estaba ahí cuando estaba siendo apedreado Esteban. Dios estuvo ahí cuando quemaron a los amigos de Daniel. Dios estaba ahí cuando a Pedro lo pusieron de cabeza. Cuando a Pablo le cortaron la cabeza. Dios ha estado siempre allí. Y lo decíamos ayer mismo. Pecar contra Dios
no significa que Dios, como ya sabe las cosas, vaya, 2 segundos, va a pecar Andrés, va a pecar Bernardo, mejor me doy la vuelta para no ver. Sí, es muy puro de ojos, ni siquiera puede ver el pecado, pero lo presencia para tener una herramienta por la cual un día o perdonarte, si es que te arrepentiste de él, o condenarte en juicio. Es muy puro para verlo, sí, pero es muy justo para poder decir, a mí no me engañas, yo sé lo que hiciste, aún escondiéndote de mí. Yo estaba ahí, en lo profundo. Dice la palabra que no hay quien se pueda esconder ni aún en las rocas. Él está ahí, presente. ¿Será que permite, por ejemplo, lo que le pasó a Esteban, de que lo apedrearon? Y se ve duro, ¿no? Se escucha duro el decir, él permitió que lo apedrearan, porque Esteban, pues obviamente le dolió, ¿no? Obviamente sufrió, pero en su interior, y aún hablándolo, le dio la gloria a Dios. Y es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve. Dios obviamente está presente mirando lo que le está sucediendo, pero Él ve el que la persona está dándole gloria a Dios a pesar de lo que le está pasando. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque vamos a otro lugar, o sea, vamos a estar con Dios, y allí, o sea, eso es lo que lo lleva a Dios. El darle la gloria a Dios, ¿no? Al momento de morir. No, es que no sé cómo expresarlo, sí, pero así lo estoy entendiendo, ¿no? Nos lo dijo precisamente el pastor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es lo que permitió que le pasara a su siervo Jacob, ¿no? Así que es. El diablo lo tentara, o sea, lo permitió, más le dijo que no tentara contra su vida, ¿no? Pero permitió, o sea, todo. Y él estaba ahí, no es que lo hubiera abandonado. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo Dios no puede tener el control de eso? ¿Qué tipo de Dios tienen entonces estas personas? Es una rebelión directa contra Dios todavía. Y aún peor, engañar a otros que son cristianos, blasfemando de esa manera. Ese es un cuidado que nosotros debemos de tener. Es que Dios tenía, Dios tenía el control de la vida de Esteban, porque Esteban le conocía la palabra, y él por medio de la palabra tenía ese conocimiento de Dios, de darle la gloria a Dios, y por eso es que pudo tener Dios el control de Esteban, ¿no? Hay un versículo, no lo recuerdo, pero dice, Dios hizo al malo para el día malo. Sí. Exactamente. A él no se le va a ir. No tienes que forzosamente decir la palabra control, sino implícito está en todo. Exactamente. Es que la Trinidad no existe. ¿Estás seguro de que no existe? ¿No es bíblico? ¿No está? No me vengas con cuentos. Una cosa es, yo no te lo voy a mencionar como tal, y otra cosa es, ahí está. Está implícito en todo. No tengo que decirte verde para que tú obligadamente pienses en el color, sino simplemente con mostrarte una planta con esos tonos y con ese color, vas a decir, es verde. Así de sencillo. Pues entonces Dios no permite que nosotros nos rebelemos para siempre. Eso fue lo que vimos. Y por eso dice, como no quiero que te sigas rebelando eternamente, te pongo un bloque, vas a morir. Y si no quieres vivir apartado de mi presencia para toda la vida, arrepiéntete. Y tienes solamente este espacio de vida, por un poco tiempo, para que te arrepientas
de la ofensa que hiciste contra mí. No pecamos contra el hombre directamente. En el momento en que estamos pecando en cometer un pecado, ya estamos pecando inicialmente contra Dios. Consumarlo. Ya no es... Vaya, ya es lo de menos, ¿no? No es, bueno, hasta que lo consumó, entonces ya pecó contra Dios. No es cierto. Desde el puro pensamiento estamos pecando contra Dios. Y no es una herejía mostrarlo de esa manera. No es una herejía ni una apostasía enseñarlo de esa manera. Por eso nos dicen, predica y predica los 10 mandamientos de pura entrada, ¿no? Nada más. Porque allí todos resbalan. Y si no tuvieras que enseñarle los 10 mandamientos, sencillamente enséñale los 2 mandamientos que nos dejó Jesucristo. ¿Amas a Dios? Sí, yo sí lo amo. Yo creo en Él. Ya en serio. No. ¿Amas a tu prójimo? Claro. ¿Es mi esposo? ¿Es mi esposa? No. No hablamos de eso. Creo que no estás entendiendo. Vámonos más para atrás. Y entonces empiezas en Éxodo 20. Ahí te van los 10 mandamientos. No, sí, creo que sí los libro. No es creo. ¿Es sí o es no? Y si tienes que ir a rascarte más, bueno, pues entonces te voy a leer todo el completo, ¿no? Todos y cada uno de los preceptos de ley que atentan contra lo que somos como humanos. En el capítulo 4, Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo envió? ¿Por amor a nosotros? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Lo envió por amor a su nombre. Nosotros lo traducimos y lo entendemos que Él nos amó primero. Y es una gran verdad, definitivamente. Pero no estamos por encima de su nombre. Tan no estamos por encima de su nombre, tan no estamos por encima de su propia gloria y de su santidad, que si nosotros no nos arrepentimos, definitivamente vamos a ir a parar al infierno. Sí nos ama, sí nos da oportunidad, sí nos ha dado un qué y cómo hacerlo. Y es el Espíritu Santo enseñándonos qué y cómo entenderlo, aprenderlo y asimilarlo a nuestra vida. Porque quien lo lee y no lo entiende y no lo aprende y no lo aplica a su vida, definitivamente jamás el Espíritu Santo ha morado en él. Y de cualquier viento de doctrina lo toman como si fuera bíblico. Pero estamos aptos para hacerlo. Lo contrario, es decir, para así entenderlo, para así asimilarlo, para así vivirlo. Y de esa manera Dios nos amó a nosotros. Mas no estamos por encima de su propia gloria. Que eso nos quede enraizado, aprendido. Tanto que si no lo aceptamos, que si no vivimos en santidad como Él lo exige, punto, se acabó. Yo te amé, yo te di la oportunidad. ¿No quisiste? Apártate de mí, maldito. Se acabó el tema. Ni una sola palabra más va a ser dicha para ti. Al fuego eterno. Al lloro y al crujir de dientes. Entonces no me amabas mucho. Por favor. Por favor. Primera de Pedro 3:18. En Hebreos 9:27, los hombres deben morir una sola vez. Y en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué decíamos? Para llevarnos a Dios. Esa era la finalidad. Esa es la finalidad todavía. No era, perdón. Esa es y sigue siendo la finalidad. Él ya lo hizo y es para seguir llevando a los demás ante Dios. Y no para llevarlos a juicio. Eso debe de quedar claro. Que si Él murió y lo creemos y lo entendemos, no es para llevar... Mira, ya te lo traje de las greñas, porque no quería. De las patillas, ahí viene. No.
en amor. Yo ya lo hice por él y él sí creyó y él sí lo entendió. Aquí está, te lo presento justo. Justificado más bien, no justo. Te lo presento justificado. ¿No creyó? Aquí está. Sepáralo. Fuera de aquí. Sí, Cristo murió. Y la ira del Padre quedó saciada. La ira del Padre en contra del pecado que nos separaba de Él quedó saciada en la última gota de sangre. Desde el principio hasta el final, no hasta que cayó la última gota y expiró Jesús, hasta ese momento se acabó la ira. No, desde el principio del padecimiento hasta el final quedó saciada la ira del Padre en contra del pecado que nos separa tanto de Él. Y es abominación a los ojos del Padre que el hombre rechace ese sacrificio. No dio como Caín los nabos que estaban ahí mal sembrados. Dios mismo no dio lo que le sobraba de sus diezmos o sus ofrendas. Dio lo mejor de Él por causa nuestra. No espera menos de cada uno de nosotros. Una vez más, por eso es que es exigible la santidad de los cristianos, porque no espera menos de cada uno de nosotros. Si le creemos, hemos de caminar en esa forma. En el momento en que Cristo muere, se termina la ira contra el pecado. Pero ahora falta la resurrección, que fue la clase pasada, y la resurrección hace que ahora se cumpla la parte final de Pedro 3:18, primera 3:18. Llevarnos con Él ante el Padre, llevarnos con Él ante Dios. Aunque Jesús murió, no permaneció muerto. Él resucitó. Y ahí mismo en primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No habría concluido el trabajo Jesucristo si no hubiera resucitado. ¿Sí? Nos hace renacer. ¿Y cómo es que nos hace renacer si todavía no nos morimos según nosotros? No, es que no estábamos vivos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cualquiera que nos escuche, cualquiera que le prediquemos, debe de entender eso, debe de escuchar eso. Pero por favor, pellízcame. O sea, yo siento, no me digas que estoy muerto. Sí, sí estás muerto. Espiritualmente estás muerto y no lo entiendes. Por eso es que te es difícil escuchar el Evangelio. Por eso es que te es difícil escuchar la predicación. Porque estás muerto espiritualmente. Me decía una de mis hijas que uno entendía que porque si Dios nos hizo a todos, porque no todos somos hijos de Dios. Y dijo, entonces le digo, es que no somos hijos, somos creación. Dijo, pero entonces ¿cómo? Pues todos somos iguales, ¿cómo pasamos a ser hijos? Le digo, pues es que por eso es necesario nacer de nuevo. Porque totalmente nacemos como creación, pero para ser hijos de Dios, pues tenemos que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, ¿sí? De la palabra y del Espíritu. Nacer. Por eso la carne se revela tanto, porque le cuesta trabajo entender las cosas espirituales. Recientemente murió una muchachita por allí y tenía
una pequeña historia pasada con uno de mis sobrinos. Y mi sobrino así, es que yo siento una carga y siento un pesar. Le dije, pues sí, pero es un cúmulo de las cosas que tú traes del pasado. No, porque eso ya estaba antes de que yo pasara por este trance. No puede ser, no lo creo. No entiendo cómo tú me dices que eso está involucrado dentro de lo que actualmente estoy viviendo. Bueno, no puedes entenderlo. Y no puedo explicártelo porque no lo entiende tu corazón, no lo entiende tu espíritu. ¿Y por qué no lo entiende tu espíritu? Estás muerto. Estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Por eso es que hasta que Ezequiel no le fue mandado a decir, profetiza, predica. Eso era profetizar. Predícales, muéstrales, enséñales. Hasta entonces es que empiezan a despertar y a entender, a realmente vivir. Y es realmente lo que necesitamos nosotros. Entonces, Dios nos creó, nosotros pecamos, somos juzgados, Jesús murió, resucitó para perdonarnos y necesitamos entender estos conceptos en general, a una sola. Porque esto es lo que Dios pide. Que sepamos, entendamos, vivamos y entonces nosotros llevemos a otros. El objetivo no es nada más que lo entendamos y lo aprendamos. Es decir, que nos engordemos con el conocimiento. Pedro dijo, de lo que tengo, te doy. Muchos van a decir, es que yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad, yo tengo... Tú tienes el don de conocer el Evangelio. Tú tienes la virtud de conocer la palabra tal cual es. No como te la imaginas, no como te la idealizaron, tal como Dios la exhaló para nosotros, con el mismo sentir de Él, con el mismo corazón de Él y con la misma intención que Él quiere, como dijimos hace rato, para que seamos heraldos suyos. Es decir, si es mía en el momento en que yo la recibí, la creí, soy testigo fiel actualmente de que Cristo está vivo, de que todo esto sucedió, y yo necesito esto que recibí, llevárselo a alguien más, mostrárselo a alguien más. Ve a Pablo. Tú dices, bueno, pero 3 días estuvo ciego, ¿no? O sea, en 3 días, ¿qué pudo haber aprendido? Nada más estuvo ahí arrinconado. No, en esos 3 días de ceguera él estaba aprendiendo. Dentro de la clase pasada, no me acuerdo si lo terminamos de ver allí o no, pero Pablo mismo da testimonio de que dice, a mí Cristo me reveló la parte de la última cena. Sí me lo dijo por otro lado Pedro, yo no estuve allí, pero Cristo me lo reveló a mí, Jesús mismo. ¿Y en qué momento fue eso? En ese ínter de estar cegado, en ese ínter de estar aprendiendo, de tal manera que inmediatamente él se levantó y empezó a predicar, siendo testigo fiel, como si lo hubiera vivido realmente. Aunque él no estuvo allí, él da testimonio de que a mí me lo reveló Dios, a mí me lo enseñó él y por lo tanto es verdad. Y cada palabra aquí escrita en la Biblia nos la ha revelado Dios, por lo tanto es verdad. Y por lo tanto nosotros vamos y llevamos el mensaje completo. Para eso Dios nos lo ha estado enseñando, para que lo tomemos y se lo llevemos a alguien más, que no nos quedemos con él. Este es un llamado a responder,
No es un llamado a, bueno, ¿qué dice mi mamá? Que te toca lavar los platos. Y tú digas, nah. O hagas como que no escuchaste. Voy. No. Esto requiere una respuesta. Llevar el evangelio no es nada más Dios creó a la mujer, se la puso a un lado a Adán y le dijo, ahí te la dejo, y se fue corriendo. El evangelio no es eso. El evangelio no va a ser tratado así. Ahí te dejo un papelito. Ahí te dejo, ¿cómo le llaman? Trataditos, ¿no? Un tratado. Aquí te dejo un tratado. Ahí lo lees. Y si tienes dudas, me llamas y te los explico y vamos profundizando un poco. No. Tú vas a predicar y les vas a decir, como bien dice Paul Washer, yo cuando enseño el evangelio es como si estuviera viendo a mi hijo parado en las vías del tren. Y ahí viene el tren con todo. Y si yo estoy un poco distante, yo tengo que gritarle, correr hacia él y gritarle y decirle, vas a morir, quítate de ahí. Pero con desesperación. Y si es posible alcanzarlo y aventarlo, a fin de que no lo pase a traer el tren, a fin de que no lo atropelle, al fin de que no lo mate. Ese es el sentido con el que nosotros debemos de llevar el evangelio. No lo hemos estado aprendiendo nada más para hincharnos con él, sino para llevarlo, para enseñarlo. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros en estos días? No sé, pero tiene que suceder. Y debe de ser con esa imprudencia, con esa exigencia de que recibamos una respuesta. No nos va a llenar porque igual y nos mienten, porque no conocen a Dios, porque no creen en Dios, porque jamás habían escuchado, y si habían escuchado no les interesa. En fin, respuestas vamos a encontrar de todo tipo. Pero eso no debe de bajarle el volumen a nuestra manera de llevarles el evangelio. Que debemos de tener respuesta para ellos, sí. Y Dios nos revelará cómo es. Vamos a ver algunas de ellas. Hasta aquí, cuando tú llevas el evangelio, en ese momento es que ellos van a aprender dos maneras de vivir. ¿Ya escucharon? ¿Ya escucharon de ti la predicación? ¿Ya escucharon de ti el evangelio? Van a tener que decidir. O sigues a Dios o no sigues a Dios. ¿Me estás diciendo que entonces tengo que hacer que ellos repitan una oración para que entonces yo sepa que ellos son salvos? No. No. Te estoy diciendo que ellos deben de estar en ese momento tomando una decisión de decir, ah, caray, Cristo está vivo. Y ve nada más dónde vivo yo. Si lo entienden, casi ellos van a tener que decirte, como le dijeron a Pedro, los del Sanedrín y a los que se les predicó cuando él se levantó a predicar por primera vez, después de decirles, ustedes lo crucificaron. Ustedes hicieron esto en contra de él, pero él se levantó y está vivo y ya ascendió a los cielos. Pero ustedes están manchados con su sangre. La respuesta de ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. Crean. Bautícense. Eso es lo que buscamos. Esa es la respuesta que tenemos que buscar en el corazón de ellos. Si no llega, eso es cosa de Dios. Eso es cosa del Espíritu Santo. Pero no prediquemos sin hacerlo en esa incisión, así, limón en la herida, que reconozca a cada uno como reconocimos nosotros,
Y si es mejor todavía, por eso, por lo que decíamos ahorita, porque están a punto de morir. Esta niña murió. ¿20 cuántos años puede tener? ¿Y cuántos no siguen muriendo todavía? Día con día, momento a momento. Los que conocemos, los que no conocemos, los que están cerca, los que están lejos, pero gente está muriendo y yéndose al infierno. Y los que estamos todavía vivos no hemos ido y hemos predicado. 5 escenarios sobre las respuestas que vamos a poder recibir después de predicar el Evangelio. No. Que significa el rechazo total. ¿Es el número 1? 1. El número 1 es no. O es un rechazo total. ¿Qué de lo que te enseñé has entendido o has creído? No, no creo en eso. Muchos nos van a contestar de esa manera. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué sucede esto? Pablo dice ahí mismo precisamente esa parte. Dios atribuye al rechazo de su evangelio el amor del hombre por el pecado. Eso es lo que se entiende allí. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo decimos constantemente en las últimas 3 clases. ¿Dios va a seguir airado? Sí. ¿Contra quién? Contra el que rechace a su Hijo único. Y esta es la confirmación. Contra el que rechace a ese sacrificio santo. No lo hice de balde. No di a mi hijo de balde. No es como para que digas, yo no creo. Bueno, pues, híjole, y conste que ya te rogamos, oye, no seas gacho. Ya lo hice, ya está hecho. ¿No crees? No te preocupes. Este es tu cachito de cielo, aquí en la tierra. Ya te tocará lo demás. El problema de esta gente, que alguna vez nosotros fuimos así, es que nosotros somos, o ellos mismos actualmente son esclavos del pecado. Y por eso es que razonan de esa manera. Juan 8, 32 al 34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La respuesta número 2. Indecisión. Tal vez. La respuesta 1 fue no. No creer. Dijimos que eran 5 puntos. Apenas estábamos en el 1. En el rechazo total. Todo lo que dije ahorita fue parte del rechazo total. ¿Sí? La respuesta 2 es un tal vez, que es la indecisión. Bueno, mucha gente va a responder de esa manera de, pues sí, bueno, medio como que te creo o te dan el avión, ¿no? Sí, yo creo que luego te veo, ¿no? Es que ahorita voy ocupado, o sea, pues sí te creo, pero la verdad,
a mí me enseñaron otras cosas, en fin, poniéndole trabas a todo. No están temiendo a Dios, no están conociendo a Dios. No es culpa tuya. Mientras tú hagas lo correcto, mientras tú prediques correctamente, no es culpa tuya. Ellos son de los clásicos que quieren quedar bien con todo mundo, menos con Dios. Quieren quedar bien con todo mundo y entonces, bueno, como para que no te sientas porque somos amigos o porque antes nos llevábamos bien y ahora hoy hay que aguantarte que me estés predicando. Pues sí, a ver qué otro día vienes. A ver cuándo nos volvemos a ver y seguimos platicando. Como aquel insensato que guardaba en sus graneros, ¿no? Y no sabes que hoy vienen por tu alma. ¿Por qué responden de esa manera? Bueno, ya lo dijimos ahorita. Muchos se quieren poner suavecitos con todo mundo. Le queda bien, pero no entienden que Dios, en el momento en que les enseñaste, en el momento en que les predicaste, ellos ya tienen que dar una respuesta contundente. Y literalmente es sí o es no. Acuérdate que los tibios Dios los vomita, ¿no? El que no es contra mí, o el que no es conmigo es contra mí. Mateo 12:30. No puede haber medias tintas para con él. Aún si ellos te están dando como que ese avionazo de tal vez, bueno sería enseñarles que esta es una cuestión de vida o muerte, que no hay otra cosa, o vida eterna o muerte eterna, como para que les ayude un poquito más a su indecisión, ¿no? El punto 3 es muy parecido. Dice aquí un rechazo pasivo. El anterior fue un rechazo indeciso. Y el punto 3 es un rechazo pasivo, que es un después. La persona realmente no quiere lidiar con el Evangelio ahora. ¿Y por qué podría una persona responder de esta manera? Bueno, no se quieren comprometer en su vida. Están más satisfechos con lo que viven actualmente. Y sería bueno enfatizar con ellos 1 Corintios 3:6. ¿No quiere? Veamos. 1 Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y también Mateo 25, del 1 al 3. Solo, bueno, no es el texto, pero dice aquí, solo, sí es el texto el que hay que leer, definitivamente. Pero dice aquí, solo porque no estamos experimentando la ira de Dios ahora, no significa que no vendrá. Jesús nos dice que debemos velar y estar listos para cuando Él regrese, porque nadie sabe el día o la hora. Ese sí es Mateo 25, del 1 al 3. ¿Sí? Eso es como para ayudarle un poco a esos que tienen la indecisión pasiva o el rechazo del después. El punto 5, ese es el afirmativo, ese es el sí. Sí creo. Es el 4. Sí, perdón. Aceptación. Bueno, esta persona cree el Evangelio y quiere convertirse en cristiano. Entonces, ahora sí, ¿qué hacer, no? No vayamos a poner cara como el chiste de los testigos, ¿verdad? Pásenle, sí, como no. Ah, caray, ¿y ahora qué hacemos? Nunca nadie nos había abierto la puerta, ¿no? Marcos 1:15
Vemos a Jesús llamando a las personas en Galilea a arrepentirse y creer en el Evangelio. En Pedro vemos también que él predica y entonces, lo decíamos hace un momento, reconocieron, se arrepintieron y dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntanse, crean. Hechos 17:30. Manda a todos los hombres, dijimos, en todo lugar, a que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Era Juan qué? Juan 5:24. ¿Alguien de los que le prediquemos está convencido de que les hemos predicado la verdad? Es sencillo, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Cualquiera que quiera ser cristiano tiene que hacer estas dos cosas: arrepentirse y creer. Creer y arrepentirse y creer. Van de la mano, no se sueltan. Es un círculo vicioso. Es un círculo favorablemente vicioso. Se separa. Eran 5. Me falta 1. Y el último. Ya soy cristiano. Es el 5. Bueno. Habría que regresar al inicio de la plática de hoy, que fue precisamente personas que hasta suben videos diciendo, de toda mi vida he sido cristiano. Y definitivamente Dios no está en el control. Una muestra de que muchos creen que nacieron en cuna cristiana y que ya son salvos. Y que además pueden ir más allá de lo que dice la palabra. Que tienen nuevas revelaciones. Que pueden ir a lo profundo, decíamos en otras clases. Si la suficiencia de la palabra no es basta para ellos, Dios no es suficiente para ellos. Y esa es una clara evidencia de la apostasía y de la herejía y del poco creer en la suficiencia de Dios. No, yo tengo que ir a cosas más profundas. Yo necesito más. O sea, no se queda en esto. Es ir más allá. Sí es ir más allá, pero en su misma palabra, en su propia voluntad. No es ir más allá en, bueno, pues ahora podemos hablar, ¿cómo decía allí? Con cristianas feministas. Yo no, bueno, entonces si es cristiana, igualito que tú. O sea, ¿en dónde te cabe eso? ¿Cristiano? Ama a Dios, obedece a Dios. ¿En dónde cabe entonces el feminismo? ¿En dónde cabe entonces el machismo? ¿En dónde cabe entonces el Dios no está en control? ¿En dónde cabe soy cristiano? Es una gran falta de fe, es una gran falta de confianza en las Escrituras. Es una gran falta del objeto de nuestra confianza. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra confianza? Jesucristo. Y si lo que está ahí revelado de Él, que nada más es desde el principio hasta el final,
¿No te es suficiente? ¿Tú tienes que ir más allá porque no es suficiente? Bueno, pues entonces ya te puedes ir al Hare Krishna, al budismo, a ver si allá encuentras tu revelación. Aquí no sirves. No eres apto para Dios. Definitivamente. Y si hay manera de que un día encuentre esta enseñanza a esa persona, que Dios le revele realmente el por qué lo estamos diciendo y con qué intención lo estamos diciendo. Arrepiéntete y cree. La fe debe de ser continua, no es solamente una vez y como a los efesios, ¿no? Se perdieron el primer amor, se les acabó. No, este es continuo, lo decías bien ahorita. Un círculo vicioso, bueno, santo. No es vicioso. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, que se nos hiciera vicioso. Amén, porque sea así. Ya no sabemos, y cada vez que predicamos solemos tener prácticamente en la mente a Juan 3:16 en la mente. Con Juan 3:16 la hacemos y ya sacamos adelante el predicar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, bla, 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 bla. ¿Sabes qué deberíamos de predicar? Juan 3:36. Búscalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es lo mismo. Sí le estás diciendo, de tal manera amó Dios al Hijo, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero el que no cree. Y en esta versión dice los que en el Hijo de Dios tienen vida eterna, los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Aún ya hecho el juicio y una vez separados, no significa que ya pasó, muchachos. Lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque es eterno. Significa que la ira va a ser eterna. No solamente es un jalón de orejas, hijo, porque te portaste mal. Es un aborrecimiento total de Dios hacia esos hombres o mujeres que han osado rechazar su evangelio. La ira va a ser permanente. No importa si nos dicen, es que tú dijiste que no. Tú dijiste que la ira de Dios ya fue saciada en el... ¿Y lo creíste? ¿Lo creíste? ¿Has cambiado tu forma de vivir? ¿Has renacido verdaderamente? ¿Tu nueva relación con el pecado es totalmente diferente a como lo era antes? ¿Tus nuevas formas de ver el mundo realmente son nuevas? ¿O solamente las pintaste tantito para que la casa ahora ya se vea de ganache? ¿O desde adentro realmente hay un cambio en ti? De eso se trata. No de boca para afuera o de lengua para afuera, sino del corazón hacia afuera. El que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros deberíamos de estar predicando de esa manera. Hacerles entender que no importa si ahí nos escupen en la cara diciéndonos yo no creo en eso y tú estás más que loco. Puede ser. Pero Hechos 17:30 dice que Dios está mandando a que te arrepientas. Tú tienes que dar una respuesta, no a mí, a Él. Y Juan 3:36 dice que el que le rechaza está condenado de por vida. Te lo estoy advirtiendo. Este es el tren y viene sobre ti. Juan 3:6, primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. Decíamos arrepentirse y creer, que significa arrepentirse y abandonar el pecado. Necesitamos concluir. Definimos qué era el evangelismo en la primera clase. Definimos qué era el evangelio, qué era el evangelismo y cuál era el objetivo de este estudio. Dijimos que el evangelismo es presentar un mensaje específico, el evangelio de Jesucristo, a personas específicas, a mujeres y personas perdidas. Decíamos ahorita en el último punto, una de las respuestas es que nos digan, es que yo ya soy cristiano. Bueno, si por algo Dios nos los puso en el camino, es para que les hagamos una invitación de evalúate, analízate a la luz de la palabra. No basta nada más con que me digas que eres cristiano. Analízate a la luz de la palabra, que yo haré lo propio. ¿Y por qué yo haré lo propio? Porque lo dijimos en clases pasadas. Si lo vas a predicar, es porque lo entiendes, lo vives y es en ti una realidad. Si no lo es, párate al espejo, ¿no? Y predícate y dite a ti mismo, soy cristiano. Y a la luz de la palabra. Yo creo que aquí lo vamos a cerrar. Siempre hay a quien evangelizar. Siempre hay a quien llevarles la palabra. Que no se nos olvide. Por eso es que todavía estamos vivos. Por eso es que Cristo no ha venido todavía. Mas no significa que no va a venir. ¿Quieres orar, hija? Padre Santo, gracias Señor por una vez más estar aquí reunidos, Padre, y aún seguir teniendo el privilegio de escuchar de tu palabra, de oírla, Padre. Señor, en esta noche, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele aún más, nos dé aún más entendimiento para tu palabra, Señor. Pero no solamente que se quede aquí, sino que podamos salir y dársela a otros, Padre. Que lo aprendido, Padre, quede siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, sobre todo, doliéndonos por los hermanos o por la gente que aún no es nuestro hermano, precisamente, Señor, para llevarles de tu palabra, para llevarles, Señor Jesús, esa salvación, Padre, que no somos nosotros, sino que eres tú, Padre. Gracias, Cristo, por venir y morir por nosotros, por elegirnos, Padre, hoy para llevar tu palabra, Señor. Es una encomienda, Padre, que pesa, Padre, pero sabemos que tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, bendito eres, Señor, y siempre a ti te damos la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.